Hoy traemos una historia de padres con derecho. Esperamos te guste y tengas una excelente semana. No olvides suscribirte y compartir nuestro video, déjanos también tu comentario. Ahora sí vamos con la historia del día de hoy. La madre que nos abandonó en medio de la noche regresó después de 16 años y me está quemando por dentro, y que mi hermano y mi padre sean demasiado indulgentes con ella y me hace resentido con los míos. Hermano y padre. Mi historia es un poco larga y pido disculpas por el próximo muro de texto. Ella y mi padre eran novios en la escuela secundaria, que quedaron embarazados a la edad de 17 años y me tuvieron un mes después de su baile de graduación, y vivíamos en un lugar rural que no es lo suficientemente grande como para ser llamado ciudad, pero aún más grande que tu aldea promedio. De todos modos, se instalaron en la vida de los agricultores después de graduarse y tuvieron a mi hermano 7 años después, y ella nos dejó cuando mi hermano tenía solo un mes y medio de bebé. Hasta el día de hoy todavía puedo recordar despertarme para prepararme para la escuela y encontrar a mi padre en el suelo arrodillado y llorando sosteniendo uno de mis cuadernos. Yo era solo un niño en ese momento y ver a mi padre acurrucado así me hizo llorar. Y fue entonces cuando mi padre controló sus emociones y se enderezó para levantarme. Ella, en su prisa por irse, literalmente, tomó un cuaderno de mi mochila y escribió sus excusas a medias sobre por qué nos dejaba, cómo nunca quiso tener hijos, cómo no debería haber quedado embarazada y cómo deberían haber resultado las cosas de manera diferente, y cómo la pequeña ciudad la estaba asfixiando alrededor de su cuello, necesitaba escapar, y cómo el segundo hijo, mi hermano, era la última soga que no la dejaba respirar. Aprendí lo que escribió en ese cuaderno un año más tarde cuando lo encontré en los Cayons. Ella se fue con nuestro vehículo y alguien nos entregó el camión un mes más tarde sin siquiera enviar una palabra ni nada. Solo vino un tipo y dijo que aquí está tu camioneta. Mi padre fue un desastre después, sin cuidar la finca, dejó de comer, empezó a beber. Fue el hecho de que dejé de ir a la escuela para cuidar a mi hermano mientras mi tía, su hermana, y las palabras de su esposo finalmente lo hicieron recuperarse, pero se podía ver que estuvo triste por muchos años y aún después. Una década, él se encerraría por completo cuando ella se fuera o en sus aniversarios. Fuimos nosotros, papá y yo, quienes cuidamos de mi hermano. Regresaba de la escuela, lavaba los platos que sobraban de nuestro desayuno y cuidaba a mi hermano hasta que era unos años mayor, de lo que poco a poco me convertía en la mujer de la casa, por así decirlo. Cocinaba la comida, lavaba los platos y cuidaba de mi hermano después de la escuela, y mi padre pasaba casi todas sus horas despierto tratando de administrar la granja. Nosotros éramos las personas más ricas de la zona, pero con un solo adulto deprimido y 2 niños pequeños, ganamos más de lo que necesitábamos e incluso ahorramos un poco para el fondo de estudios de mis hermanos. Mi padre insistió en que debería tener uno para mí también, pero pasaba demasiado tiempo en cosas domésticas y relacionadas con la granja para concentrarme en mis estudios y, si tengo que ser honesto, me encantaba la granja, los animales y el cuidado de mi hermano. De todos modos, hace casi un año volvió a visitar a su familia, a mi tía y a nosotros también, y aparentemente estaba planeando establecerse aquí de forma permanente. Sabíamos que tenía unos buenos años como modelo, lo que la llevó a unirse al personal de una especie de revista de nuestra tía, ya que todavía la llamaba de vez en cuando. También intentó llamarnos un par de veces, pero me negué a hablar con ella y creo que estaba demasiado avergonzada para pedir hablar con mi hermano. De todos modos, cuando regresó, aparentemente tenía suficiente para sentarse aquí con una casa nueva y algo de tierra. Después de unos días de venir aquí, trató de contactarnos nuevamente cuando ella y mi papá se encontraron en el centro de la ciudad. Mi papá dice que le contó mi opinión sobre ella, pero ella insistió, aparentemente ella era dueña de eso para mí y lo empujó, a falta de mejor término, con pocos extras en el lateral también. Ella probó el emotivo y arrepentido padre conmigo con su llanto y todo, pero no me lo trago o, más bien, solo desearía que nunca regresara para molestarnos y viviera en su vida aireada y respirable en la gran ciudad y nos dejara en paz. Mi hermano no estaba allí en ese momento,
ya que está en su primer año en la escuela. Fue admitido a través de la inscripción temprana gracias a que es un genio adorable. Sabía que mi papá todavía estaba enamorado de ella, traté de programar algunas citas para él antes, pero nunca fue a ningún lado y ese verano, bueno, este verano comenzaron a salir nuevamente para mi consternación y la alegría de mis hermanos. Mi papá la invitó a cenar cuando mi hermano regresó de sus vacaciones de verano y tuvimos una cena familiar. Quería advertirle a mi hermano sobre ella, pero al ver su entusiasmo al respecto, no pude romper su corazón, así que me mantuve cortés y no hablaba a menos que también hablara. Mi padre había guardado ese cuaderno durante más de una década, pero decidí quemarlo cuando tenía 19 años. Mi padre y tuvo una gran pelea sobre cómo yo no tenía derecho a quemarlo, pero le dije que era mejor que mi hermano accidentalmente encontrándolo y leyendo cómo su madre pensó que tenía una soga alrededor de su cuello que no la dejaba respirar y él cedió después de eso. Mi hermano tuvo una charla conmigo esta mañana sobre mi frialdad con ella y se puso acalorado cuando mi hermano dijo, ¿por qué no sería feliz? Finalmente tengo una madre, finalmente nosotros tenemos una madre, y le grité. A él, yo era tu madre, no ese lugar y no tengo madre, e hice que mi hermano saliera furioso de la casa llorando y verlo llorar me hizo llorar mientras mi padre trataba de meditar entre nosotros y ha fallado. El hecho de que no puedo decirle que la odio porque ella nos detestaba, sus propios malditos hijos porque le haría más daño. El hecho de que ella abandonó y anotó al bebé más adorable e inocente con ojos azul cielo cuando ella se suponía que iba a ser una madre para él. Y los pequeños comentarios que la gente hace sobre ella y sobre mí ahora que está de regreso son sal para la herida sobre nuestro parecido, incluso mi hermano comentó una vez sobre cómo nos parecíamos tanto, sonreímos como el otro y cómo probablemente ella se parecía a mí cuando se parecía a mí. Lo tenía y me tomó toda mi fuerza de voluntad para no criticarlo. Sé que ser esta persona fría y amargada alejará a mi hermano y sé que debería detenerme si deseo preservar este momento feliz, aunque la causa sea ella, pero no puedo evitarlo. La peor parte es que, desde que regresó, no es el pedazo de mierda sin corazón que nos dejó. Nunca levantó la voz cuando la maldije cuando mi hermano no estaba cerca o le dije que nos dejara en paz o cuando le pregunté si me estaba evitando porque no deberían hacer en absoluto y ella está tratando de arreglar un error. Evitándome. Una vez le dije que pensaba en la soga cuando mi hermano la abrazaba y parecía que le habían dado un puñetazo y le lloraban los ojos, pero solo se disculpó y no trató de defenderse. Ni siquiera puedo disfrutar lastimándola, ella no se defiende, ella no es el monstruo que la hice parecer. Y la peor parte de hoy me hizo sentir resentida y cansada como si no tuviera fuerzas para sentir emociones. De hecho, ahora comprendo el resentimiento. Soy realmente como ella por resentir a mi hermano por perdonarla y llamarla su madre cuando yo lo crié con un padre deprimido en casa cuando yo era solo una niña. ¿O el hecho de que mi padre la haya aceptado tan rápidamente me hace verlo como un hombre de voluntad débil que me hace cuestionar el respeto que le tengo? Me molestaba el hecho de estar aquí en la finca, sin ir a hacer collaje. También me hicieron saltar un grado antes de que mi madre nos dejara. ¿Encontraría algún tipo de nueva perspectiva de la vida en el collaje que me haría más como mi hermano o mi padre y sería feliz en lugar de estar resentida? Me he desahogado bastante y lo siento y estoy agradecido con ustedes, porque creo que me permitió un poco de descanso, así que mi pregunta es, ¿qué voy a hacer ahora?